Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto esta grata oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Llegando a la segunda tabla de los mandamientos, la tabla que implica el cuidado del prójimo, San Pablo dice que todos los mandamientos se resumen en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Y muchas ordenanzas morales, en muchas partes se habla de trata a tu prójimo como a ti mismo, amarás al prójimo como a ti mismo. Pórtate, en muchas tradiciones morales nos dice, pórtate con los demás como te gustaría que te portaran contigo. Y esta es la regla de oro de la moral. Pórtate con los demás como te gustaría que te portaran contigo. Muchas veces, y ahora estamos haciendo un rato de oración, un rato de conversación con Dios, nosotros nos centramos en lo que nos gusta, nos centramos en nosotros mismos, en nuestra vida, pero nos hace falta empezar a mirar no solamente lo nuestro, sino que nosotros hemos sido hechos para entregarnos a los demás, para amar a los demás, porque el centro de nuestra vida no puede estar en nosotros. Hay que amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como uno mismo. Hay que amarse, obviamente, hay que quererse y no hay que odiarse. Tenemos que cambiar de estrategia, dice don Juan Luis Lorda. Tenemos que dejar de comportarnos como si fuéramos nosotros el único centro de nuestra vida y aceptar que Dios nos pide amarle sobre todas las cosas y amar al prójimo con el mismo cuidado que ponemos en amarnos a nosotros mismos. Primero Dios y después el prójimo como a nosotros mismos. Tenemos que mirar cómo ayudarles, cómo darles alegrías, cómo evitarles sufrimientos y cómo portarnos como vivía Jesús. ¿Cómo hacer para que el centro de nuestra vida no seamos nosotros mismos, nuestro yo? Y cómo planteamos nuestro descanso en un descanso que sirva para los demás. Cómo planteamos nuestro estudio, nuestra forma de vivir para los demás. ¿Cómo hacemos para pensar en lo que el mundo necesita? De hecho, el Papa en Gaudete et Exsultate nos dice lo siguiente: el mejor modo de discernir si nuestro camino de oración es auténtico será mirar en qué medida nuestra vida se va transformando a la luz de la misericordia. Porque la misericordia no es solo el obrar del Padre, sino que ella se convierte en el criterio para saber quiénes son realmente sus verdaderos hijos. Ella es la viga maestra que sostiene toda la vida de la Iglesia. Quiero remarcar una vez más
que si la misericordia no excluye la justicia y la verdad, ante todo tenemos que decir que la misericordia es la plenitud de la justicia y la manifestación más luminosa de la verdad de Dios, es la llave del cielo. Pues, qué importante es el que nosotros veamos cómo salir de nosotros mismos. El Papa también, en Christus Vivit, decía a los jóvenes qué importancia tenía para encontrar lo que es el valor de su vocación, qué importancia es darse cuenta de no solamente el qué es lo que a ti te gusta, qué es lo que tú crees que te ayuda, sino fundamentalmente ver para qué estás hecho, a qué te ha llamado Dios, para ayudar a los demás. Dice lo siguiente: cuando se trata de discernir la propia vocación, es necesario hacerse varias preguntas. No hay que empezar preguntándose dónde se podría ganar más dinero o dónde se podría obtener más fama o prestigio social. Pero tampoco conviene comenzar preguntándose qué tarea le dan más placer a uno. Y dice, hay que empezar a preguntarse cómo me conozco a mí mismo, más allá de mis apariencias o mis sensaciones. Conozco lo que alegra o lo que entristece mi corazón. Inmediatamente siguen otras preguntas. ¿Cómo puedo servir y ser más útil al mundo y a la iglesia? ¿Cómo puedo servir y ser más útil a los demás? En primer lugar, a ese primer prójimo. Al prójimo. Cuando pues esto de amar al prójimo como a uno mismo, pues no se lo inventó Jesús, eso ya venía dado. De hecho, pues los fariseos van y le preguntan cuál es el primer mandamiento de la ley para tentarlo. Y tú, Señor, le respondes, ¿y qué está escrito? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y al prójimo como a uno mismo. Le dice, haz eso y vivirás. Y entonces te preguntan, ¿y quién es mi prójimo? Y obviamente si tú hubieras señalado o tú hubieras dicho que el prójimo o que el samaritano era prójimo, pues inmediatamente te hubieran dicho, oye, esto estás loco. Pero narras esa parábola del buen samaritano. Y en esa parábola del buen samaritano, pues un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y fue asaltado por unos salteadores que lo dejaron medio muerto. Y en esas bajaba un levita y pues dando un rodeo no quiso parar. Después bajaba otra persona y después bajaba un samaritano que al verlo se compadeció y se acercó a él y dice, ¿y quién crees que se comportó como verdadero prójimo? ¿Quién fue el verdadero prójimo? Y dijo, pues el que tuvo compasión de él. Le dijo, vete y haz tú lo mismo. Vamos a hablar del cuarto mandamiento y en el orden del amor. El amor en primer lugar es con los más próximos. Vete y haz tú lo mismo. El primer prójimo, pues en primer lugar son las personas que están ahí. Es muy fácil ser educado o ayudar a personas que están en la calle o con las que nos vemos una vez cada mes, 5 minutos, 1 hora.
pero con las personas que uno convive es muy complicado, porque se dan roces. Y porque ya uno sabe que hay en el otro. Pues, ahora con esto del confinamiento, que gracias a Dios se va quitando, pero pues tenemos que seguir cuidándonos. Una de las cosas que, uno de los memes que aparecía en un momento dado es, estás parpadeando muy rápido, dale más despacio. Pues digamos que cuando uno está cerca a otro, empieza a darse cuenta de todos los defectos que tiene el otro. Y le empieza a costar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a cuidar a las personas que están más próximas. En este mandamiento, pues digamos, el honrar a padre y madre, pues viene en primer lugar de ese regalo de amor que nosotros tenemos, que es el regalo que Dios que nosotros tenemos con nuestros padres. El primer regalo que nosotros hemos recibido de ellos es la vida. Estamos aquí y podemos disfrutar del sol, de las nubes, del verde, de nuestras praderas, de los campos, de las flores, de los pajaritos, de tantas cosas. Podemos oír. Tenemos tanta gente que nos quiere. Y eso es un regalo que hemos recibido de Dios a través de nuestros padres. Por eso, pues vamos a mirar si agradecemos. Hay un refrán que dice, es de bien nacidos el ser agradecidos. Agradecemos ese regalo que nos dan. Lo que han hecho por nosotros. Hace unos días leía que el hombre es el ser más desvalido, que nace más, digámoslo así, como más desvalido en el mundo entero. Porque mientras los animales, un pato por ejemplo, cuando nace inmediatamente se lanza al agua siguiendo a otro, pues nosotros, si no nos cubren con unos vestidos, si no nos cambian, si no nos dan de comer, si no nos ayudan, pues no somos nada. Nosotros hemos recibido tanta atención durante tanto tiempo. Nos han alimentado, nos han limpiado, nos han cuidado. Ahí se ve o encontramos nosotros el amor de Dios palpable de nuestros padres. Un amor de Dios que ha estado siempre ahí y que estará siempre ahí. Y los papás de uno nunca piensan que eso que están haciendo es especial. El quedarse hasta altas horas de la noche cuidándonos. Ahí nos damos cuenta, Señor, de tu amor para con nosotros, de cómo nos quieres. Y la pregunta es, ¿y nosotros procuramos devolver amor por amor? A los menores de edad pues se les pide ese obedecer, a todos se nos pide honrarlos, quererlos, rezar por ellos y estar pendiente de todas las cosas que ellos necesiten en la medida en que se puedan.
los jóvenes, hay que decirlo, deben respetar y obedecer porque tienen que aprender y no pueden exigir todo lo que sea conforme a sus gustos. Y hay que agradecer porque es de justicia. Y si uno no aprende a agradecer, el corazón no crece. Y cuando los padres se hacen mayores, muchas veces toca devolver las atenciones que han recibido o que se recibieron en la infancia y en la juventud. Rezar, pedir. El cuarto mandamiento también acoge los deberes de los hijos para con los padres y de los padres con los hijos. De los padres con los hijos están alimentarlos, cuidarlos, educarlos. Aunque los niños sean pequeños, son personas, no son propiedad de ellos. Las personas tienen una dignidad y una libertad que hay que respetar. La libertad se respeta educándola. Hay que ayudarles, no simplemente dejar que hagan lo que quieran, pero hay que buscar que la persona sea libre, que crezca. Las funciones de padre y de madre exigen mucha generosidad, dar sin pensar en recibir. En cierto modo se paga a los hijos lo que se ha recibido de sus padres. Hay que mirar cómo cuidar esa paternidad, esa maternidad, es vivir esa paternidad de Dios, es pedirle al Señor, Señor, ayúdame a cuidarte como tú nos cuidas. Ayúdame a cuidar a estos hijos porque son tuyos. Y ayúdame a cuidarlos, ayúdame porque yo soy un mero instrumento. Yo estoy aquí para ayudarles, para ayudarte. El cristianismo busca darse. Vamos pues nosotros a aprender a vivir esa paternidad. Y si somos hijos, a ver cómo vivimos esa filiación. Y ya lo veíamos con respecto a los demás, cómo vivir esa fraternidad. No podemos vivir con las personas que están a nuestro lado como si no tuvieran nada que ver. Son un regalo de Dios. Aunque esto hay que cultivarlo. Miremos que no siempre la fraternidad ha sido una cosa buena. En la Biblia, pues, Caín mata a Abel. Y así, pues, no es un buen ejemplo de fraternidad. La fraternidad es ese cuidar al otro porque es parte mía, porque me pertenece, porque pues, yo debo cuidarlo. Para que una familia funcione bien, hay que buscar cuidar a los demás, de modo que se viva lo que esa persona debe ser.
Y también dentro de este cuarto mandamiento se nos habla de una virtud que es la virtud de la pietas, como decían en Roma, en la Roma antigua. Para los clásicos romanos, dice don Juan Luis Lorda, la pietas era una virtud ciudadana, una virtud religiosa. Y esta estaba exaltada en el ejemplo de Eneas. Eneas, protagonista de la Eneida de Virgilio, es un poema patriótico que cuenta los fundamentos del Imperio Romano y que los romanos se sabían de memoria. Eneas, antes de irse a vivir a Italia, vivía en Troya y defendió con mucho valor la ciudad cuando fue asaltada. Los vencedores permitieron llevarse lo que quisieran a los vencidos, lo que pudieran. Y mientras unos se llevaban en los brazos oro, objetos valiosos, Eneas se subió a la espalda a su padre inválido, Antises, y cuando le permitieron llevarse algo más, se llevó los restos de sus antepasados y los dioses familiares. Esa es la pietà romana, el amor a los padres, el culto a la tradición, el culto a la patria. Ya hemos hablado un poco de ese amor a los padres, de hay que cuidarlos, hay que amarlos, porque pues son el reflejo del amor de Dios por nosotros. Pero también está el cuidado de la patria, el cuidado del país del que nosotros venimos. La ciudad, hay que amar la ciudad en la que uno nace. Hay que estudiar y vivir las cosas que otros han vivido. Nosotros no hemos caído aquí como si fuéramos un meteorito. Hemos nacido porque hay mucha gente que ha pasado por detrás. Hay mucha gente que ha vivido atrás que nosotros. Tenemos que cuidar esa conciencia de que debemos mucho a los que antes han estado, han trabajado por nosotros para sacar adelante nuestra sociedad, su cultura, sus bienes. Hay que mirar la historia para dar gracias y para seguir trabajando para sacar adelante el país. Es de bien nacidos el ser agradecidos. Vamos a pedirle a Dios, ayúdanos a ver cómo hacemos para vivir y para luchar, para sacar adelante también nuestra patria, viviendo los deberes que tenemos, ejerciendo nuestros derechos. Tenemos muchos deberes para con nuestro país, el deber de votar, el deber de participar en la vida pública, pues no digo los sacerdotes, salir a la palestra, pero sí a todos los que se puedan ir a sacar adelante. Pues no estamos en un sitio simplemente para servirnos de él. La política nos debe servir o nos debería servir para ayudar a los demás. Si nos quedamos con esto de servirme de, vivir para servirme de, acabamos con todo. Cuidar el verdadero patriotismo, reconocimiento de nuestros antepasados, admiración por los bienes culturales y materiales que nos han legado, estudiarlo,
cuidar la historia. También de sentimientos para contribuir a aumentar el patriotismo y conseguir una sociedad más desarrollada y más justa. Hay que cuidar a nuestros padres, hay que cuidar a nuestros antepasados, hay que cuidar la patria y todo lo que represente a Dios, hay que cuidarlo. Vamos a concluir este rato de conversación con Dios acudiendo a María. Ella es hija de Dios Padre y supo vivir como una buena hija. Es madre de Dios Hijo y supo cuidar a Jesús. Pidámosle a ella que nosotros aprendamos a vivir este cuarto mandamiento en la plenitud del amor. El dulcísimo precepto lo llamaba San José María. Honra a tu padre y a tu madre y así tendrás larga vida en la tierra, dice el libro del Deuteronomio. Pidámosle a la Virgen que nos ayude a vivir este mandamiento como corresponde. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.